Hola, hoy les voy a hablar acerca del proyecto de constitución de Venustiano Carranza. Para comenzar con este tema hay que hablar de Venustiano Carranza, quien era un gran fan de Benito Juárez y la forma en que defendía la ley. Para algunos también era una persona muy ambiciosa. Su primer cargo político fue como presidente municipal del municipio de Villa de Cuatro Ciénegas en 1988. Sin embargo, renunció antes de concluir su mandato debido a que tuvo desacuerdos con el gobernador de Coahuila de ese tiempo. En 1908 fue nombrado gobernador interino de su estado por parte de Francisco I. Madero. En este contexto político e histórico se estaba comenzando a desarrollar la Revolución Mexicana. En el momento en que se da la transición de Victoriano Huerta, que culminó con la muerte de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza se decide a derrocar al gobierno de quien para él era un usurpador. En 1914, apoyado por el ejército constitucionalista, Venustiano logra derrotar al ejército federal y llega triunfante a la Ciudad de México. Sin embargo, no acepta el título de presidente, pero desarrolla funciones de poder ejecutivo provisionalmente, debido al desorden que prevalecía en el gobierno mexicano en ese entonces. Y debido también a su propia ideología, convoca a un Congreso Constituyente que trabajó en Querétaro desde noviembre de 1916 hasta enero de 1917 en la discusión de una nueva constitución, en la que se buscaba unificar las demandas de los diferentes grupos revolucionarios. Por fin, el 5 de febrero de 1917, que casualmente coincide con la fecha en que se promulgó la Constitución de 1857, Venustiano Carranza promulga la nueva Carta Magna y, tras convocar a elecciones para elegir a diputados y a presidente, el 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza rinde protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hay que entender que en el contexto que se desarrollan todos estos hechos, existía mucha incertidumbre y falta de organización dentro de las instituciones mexicanas. Para ser francos, no existía como tal una institucionalidad en el gobierno mexicano, y esa fue la visión de Venustiano Carranza, al promulgar una nueva constitución que unificara los ideales de los diferentes sectores de la población mexicana, y de esta forma todos se pudieran alinear a una misma ley y todos supieran qué reglas son las que tenían que seguir de ahora en adelante. Esto dio orden a las instituciones, al gobierno, y dio una sensación de Estado de Derecho, que hasta entonces tenía mucho tiempo que no había existido en México. Hablando un poquito acerca de la Constitución de 1917, esta estuvo constituida por 136 artículos. Incluía derechos del hombre, derechos sociales, se decretaba la no reelección, se ratificaba la soberanía y la organización federal, se instauraban la libertad de culto y la libertad de expresión, y se instituía a la educación laica y gratuita, lo que significó un gran avance en el derecho mexicano.